Nosotros nacimos en un lugar eminentemente musical, ¿no? Mi papá, el maestro Viá, pues, que fue la persona que llevó la cultura de Barranquilla, ¿no? A través de muchos años. Él era italiano y empezó pues fundando la Orquesta Filarmónica de Barranquilla, la fundó mi papá. También fundó la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Hoy en día una facultad de la Universidad del Atlántico. Y todos mis hermanos, mi hermano mayor, músico, todo, ¿entiendes? Papá nos insistió en que estudiáramos música, porque sabes que eso es herencia, ¿no? Eso ya se lleva en la sangre. Y así fue como empezamos desde pequeño, 8 años creo que papá nos matriculó en la Escuela de Bellas Artes a estudiar piano, otros violín, otros hermanos clarinete. Y así pues fue llevándose a cabo pues ese amor por la música, y desde pequeño nos metió en la Orquesta Filarmónica ya más grandecito, ¿no? Un poquito, 11, 12 años, ¿no? A tocar algunos instrumentos, ¿no? Realmente esa ha sido así la ¿Y usted cuál instrumento fue el que comenzó a tocar? De papá me puso inicialmente a estudiar violín. No di muchas bolas en el violín. Y luego estudié un instrumento que se llama fagot, que es un instrumento de viento. Y pues al final cogí el piano, ¿no? Con una profesora francesa muy buena que estaba en la Escuela de Bellas Artes cuando eso fue. Y ahí después donde desarrollé más y me gustó más, me quedé con el piano. Con eso tocaba en el colegio, pues, y me ha ayudado pues a pagar el colegio, ¿no? ¿En qué colegio? Yo empecé en el Colegio Americano hasta cuarto de bachillerato y después me pasé al Colegio San José. Allá fui director del coro del colegio, ¿no? Tocaba las misas todos los domingos. Algo simpático es que los compañeros de esa época, en esa época estaba de moda Lucho Gatica, imagínate tú, ese tiempo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la música porque era muy romántica, ¿no? Lógicamente que los sacerdotes o los curas no sabían que ya al tocar el reloj, yo tocaba durante la elevación, imagínate tú. En esa época era pues terrible, ¿no? Y yo, todos los amigos miraban para arriba, pues, y los curas no sabían por qué, ¿no? Hasta que al fin alguien le sopló a los sacerdotes y le dijo, Viá está tocando de pura música popular, en esa época bolero era popular, ¿no? Y llamaron a mi papá al colegio para poner las quejas, ¿no? Si yo alternaba pues mi estudio de bachillerato con la Escuela de Bellas Artes en el conservatorio, ¿no? Imagínate, mi papá era profesor del Colegio Americano y era profesor de música de la escuela, ¿no? Y ahí nos tenía apretados, ¿no? Cuando íbamos a ir a algún baile, ay, ¿cómo le fue? Yo sé que en la Escuela de Bellas Artes le ha ido bien con las clases y en el colegio también, así que vamos a darle permiso. Esa era una de las condiciones que... Y así, ¿sabes? Ay, como nos gustaba la música, ¿entiendes? En ese ambiente, yo iba a todos los ensayos de la orquesta, que te gustaba muchacho, y me llenaba mucho la música indudablemente, ¿no? Como a todos mis hermanos, ¿no? En el americano, bueno, cuando yo estaba en cuarto de bachillerato, yo dirigía los coros del colegio, ¿no? Eran música evangélica, ¿no? Y ahí pues bastante me desarrollé bastante en ese tema. Después pertenecía a muchos coros en Barranquilla. En esa época pues era muy famoso porque hacíamos correrías, viajábamos a Bogotá, ¿no? Una vez me tocó representar a Colombia, un coro nuestro aquí de Barranquilla, en un festival mundial en España, en Barcelona. Y todos mis hermanos son músicos, volviendo a los hermanos, ¿no? Todos fuimos músicos. Constantino era clarinetista, Pedro, que vive en Estados Unidos, él es violonchelista, mi hermana Lucía, la mayor, que ya falleció, ella era pianista también. Carlitos tocaba la percusión, los drums, la Orquesta Filarmónica, ¿no? Y mis hijos, yo tengo 7 hijos, ¿no? Me ha rendido, ¿eh? 7 hijos, de primer matrimonio tuve 5, tengo 5 hijos, están todos vivos. Y de mi segundo con mi señora, me acompaña, tenemos 2, todos con cualidades musicales, pero como tiene, desafortunadamente no, ¿sabes? Los pelados días se van por otro lado, por la música. En esa época era el rock
y la verdad es que no quisieron estudiar. Tienen mucha disposición, ¿no? Mi hija Lucía Valentina, que es la mayor de mi segundo matrimonio, y Pierangeli, también ellos empezaron a estudiar piano. Imagínate que a los 7 o 8 años tocaban a 4 manos. Una se sentaba de un lado y otro y tocaban, pues, tenían una disposición increíble, ¿no? Pero también llegaron ya a los 15, 17, ya fue desapareciendo ese amor por la música, ¿no? Bueno, ese ha sido de parte de mi papá. Yo tengo un tío, hermano de mi papá, que fue timbalista de la Orquesta Sinfónica de París, ¿sí? Fue un gran músico también. ¿Cuántos hermanos en total son ustedes? Nosotros somos cinco hermanos. 6 hermanos fuimos. 6 hermanos. Sí. Y desafortunadamente ya han muerto 3. Ya han muerto 3. Sí, todos empezamos acá en Barranquilla, ¿no? Y luego se trasladaron a Bogotá, porque estaba la Orquesta Sinfónica de Colombia, ya desempeñaron pues más abiertamente su amor a la música, ¿no? Sí, imagínate tú que uno piensa de lo que uno ha podido pues dar en la música, se lo debe a mi padre, ¿no? El maestro Viaba, que fue quien nos inculcó la música desde pequeño, ¿no? Gracias a él pues hemos tenido esa disposición para la música, ¿no? Y habernos destacado, ¿no? Humildemente, pues, ¿no? Pero estamos siempre, el apellido, por ejemplo, Viaba, increíble. Hay personas que yo me encuentro y tú eres Viaba, tú eres hijo del maestro Viaba. Enseguida se acuerdan de mi papá, ¿no? Y la verdad es que él hizo una gran labor aquí en Barranquilla con la música, ¿no? Fue la primera ciudad que hizo ópera en Colombia, ¿no? En el Teatro Apolo. El Teatro Apolo es el antiguo Teatro Metro, ¿te acuerdas? Que quedaba allá abajo, por el barrio abajo. Gran teatro, sí. No, la verdad es que todo gracias a mi padre, ¿no? A mi abuelo también, mi papá, el papá de mi mamá, el maestro Sosa. Nosotros somos Viaba Sosa. Y él también era músico, era director de la banda departamental, cuando él era de Boyacá. Y cuando él llegó a Barranquilla, pues, se dedicó también a la música, ¿no? Y mi papá cuando vino de Italia, cuando llegó de Italia a Barranquilla, se alojó en la casa donde vivía mi mamá y el maestro Sosa. Y ahí fue donde pues empezó las relaciones con mi mamá, lo que es el asunto de la música, ¿no? Y mi papá después viajó a Venezuela, estuvo un tiempo también. ¿De qué parte de Italia vino su padre? De Roma. Era romano, sí, un joven de 24 años. Estuvo en Panamá. En esa época mi papá era clarinetista y saxofonista. Esa era la época del jazz. Y él, estando en Panamá, le ofrecieron trabajo para irse a Estados Unidos. En esos momentos estaban 2 grandes clarinetistas, para comentarles, ¿no? Los nombres, de pronto algunos recuerdan eso. Se llamaba Benny Goodman y Artie Shaw. Y entonces ellos querían llevárselo a Estados Unidos para que... Mi papá era de los que se montaba en una mesa y tocaba el saxofón, ¿no? Sí, bueno, en este momento la música clásica ha avanzado, ¿sabes? Porque hay varias universidades, la Universidad del Norte, que tiene una facultad de música, la universidad donde está el Colegio Americano, la Reformada. Ya también tienen su orquesta ya, ¿no? La Escuela de Bellas Artes también tiene su orquesta. En este momento se ha avanzado bastante. Antes sí era muy poco porque estaba en esa época nada más la Escuela de Bellas Artes, ¿no? De ahí salieron músicos como Pacho Galán, que fue alumno de mi papá, el maestro Lucho Bermúdez también, ¿no? Fue alumno de mi papá, y todos ellos, ¿no? Y si te sigo nombrando, pues la mayoría de los grandes músicos que se destacaron acá en Barranquilla y en toda la costa atlántica, ¿no? Siempre he recordado con el maestro Viaba. Sí, en este momento hay muchas oportunidades, ¿no? Y el gobierno, aquí en caso de la alcaldía, la gobernación, está apoyando mucho eso, verdaderamente, ¿no? Creo que hay unas escuelas distritales de música también donde van personas de escasos recursos económicos y está funcionando muy bien, ya hay egresados allá, ¿no? Y lo mismo pues que yo invito a todos los muchachos que tienen, en este momento hay mucho amor por la música, llámese
clásica, llámese música popular, ¿no? Sobre todo americana, música, hay mucho amor y hay oportunidades de enriquecer todos esos conocimientos con la Escuela de Bellas Artes, con la Universidad Reformada, con la Universidad del Norte, ¿no? E incluso hay compañeros con música, con profesores de particular, ¿no? De música particular, así van a la casa, ¿no? Y ejercen ese estudio, el profesorado, ¿no?